Bueno, señores, estamos de vuelta, lo prometido es deuda, les he dicho que escasos minutos, ya me gustaría a mí que fueran más, porque eso significaría que tendríamos más publicidad. Pues anímense, porque igual que están viendo este programa ahora mismo, también ven la publicidad. Bueno, en fin, voy a dejar de hacer campaña, ¿vale? Vamos a centrarnos en la Nucía. Tengo aquí unos datos que dicen que la Nucía es el 10º municipio de toda España que más ha crecido en la última década, cerca de un 160% en su censo, según el Instituto Nacional de Estadística. En poco tiempo se ha pasado de 9.000 habitantes al último dato que tenemos es de 19.000 y pico habitantes, que precisamente se publican esos datos hoy. No sé si habéis podido verlos en un medio de comunicación provincial. La población está en 19.600 habitantes, de los cuales un 42% son extranjeros y un 58% españoles. Bueno, estábamos hablando del crecimiento. Todo esto conlleva una serie de problemas. Manejar esos datos hay que manejarlos con muchísimo cuidado, esos datos. El que un municipio pase de 19.000 habitantes a 20.000 habitantes conlleva unas mejoras, digamos, a nivel de proyección política de algunos personajes muy significativas. No es lo mismo ser alcalde de un pueblo de 15.000 habitantes que ser alcalde de un pueblo de más de 20.000 habitantes. ¿En qué sentido? Pues a nivel de concejales, ¿no? De concejales, de representación en organismos dentro de tu propio partido, dentro de diputaciones y demás. O sea, que hay que manejarlos mucho cuidado. Y de todas formas, el crecimiento de la Nucía puede que sean ciertos esos datos, son datos oficiales que seguramente sean ciertos. Pero hay que ver también ese crecimiento a qué se ha debido. Si tú vas al crecimiento de un municipio en una promoción urbanística bestial, donde el desarrollo urbanístico es bestial, y que lo estás basando en una vivienda, no una vivienda barata, pero sí en una vivienda mucho más económica, que puede ser la de las ciudades vecinas, estás convirtiendo el pueblo en una ciudad dormitorio, donde la gente que viene a dormir allí, pero a las 8 de la mañana coge su coche, se baja a trabajar a Benidorm, eso es lo que está pasando, y vuelve por la noche. En la gran mayoría de los casos sí. Y continúa manteniendo sus amistades y su ocio y sus compras en las urbanizaciones está pasando. En Benidorm o en Altea, donde sea. Mientras que en la Nucía, poco a poco, el comercio va deteriorándose, va desapareciendo comercio, y basas toda esta población, lo único que le estás ofreciendo son servicios. Y esos servicios cuestan. Pero esa situación que describe Rafa con vos, esos servicios cuestan dinero, muy bien. Y ahora, ¿cómo se mantiene ese dinero? ¿Cómo se mantiene esos servicios? A base de impuestos, pero que sean buenos, que sean realmente los que necesitamos los nucieros, los que necesita la gente que vive en la Nucía. Pero ¿realmente estamos dispuestos, los ciudadanos de la Nucía, a continuar pagando estos impuestos? Eso es como el tema de la luz. Uy, es que la luz sube. Claro, no, pero es que hay que coger energías renovables. Las energías renovables valen más dinero. ¿Estamos dispuestos a pagarlos? Hubo momentos en cuanto a los impuestos de los bienes inmuebles, el impuesto sobre bienes inmuebles, hubo un momento que se tenía que revisar, estaba claro, el valor catastral que tenía era muy bajo, se revisó y ha ido revisándose año tras año, año tras año, pero es que ahora estamos hablando desde el 2004 al 2012, en algunos casos ha subido casi un 200%. ¿Qué quiere decir esas personas que dicen que estamos hablando de un superalcalde que lo está pasando tan mal como los demás, por ejemplo? ¿Qué ha querido decir esta persona? Sí, que no habrá más obras, a lo mejor, no sé, si no habrá más obras faraónicas, o que con recortes que han habido recortes, pero recortes a nivel de retribuciones a los funcionarios laborales. Los cargos públicos han tenido su paga extra, que no entiendo por qué deben tener paga extra. ¿Han tenido paga extra los cargos públicos de la Nucía? Sí, en pleno se aprobó, sí. Pues eso me parece una falta de respeto. Los funcionarios, porque la mayoría de concejales a los que no afectaba ese decreto sí que han dado su paga extra. El decreto solo afecta a los funcionarios y personal laboral del ayuntamiento. Pero la mayoría, y los cargos públicos se han rebajado un 5% el sueldo. La mayoría de concejales de otros municipios han donado ese sueldo de paga extra a En la Nucía no. En la Nucía el pleno que aprobó ese punto era que los cargos públicos continuaban cobrando la paga extra porque no se veían afectados por el decreto. Yo recuerdo hace años, tuvisteis aquí a Bernabé, y le decía, bueno, lo he tenido muchas veces. Sí, que ha querido venir. Que es una pena que no haya venido. Efectivamente. Continúa diciéndolo. Y le preguntabas, mucha gente que llevar la Nucía? ¿Cuál es tu meta? ¿Tú cómo visualizas a la Nucía?
Y él siempre en toda la entrevista, siempre hacía referencia al crecimiento urbanístico. Siempre hacía referencia, el turismo de la tercera edad que viene, se compra aquí. Efectivamente, has dicho los datos sobre un 40, un 50% de extranjeros. 42% de extranjeros que han venido, se han establecido aquí en la Nucía. ¿Eso es un crecimiento productivo? Es decir, si lo único que pretende el señor alcalde es hacer calles, edificios y cemento, ¿esto qué nos va a repercutir a los ciudadanos? Sí, pero prácticamente todo el término, todo el término municipal está en proyecto de urbanización. Se ha reservado lo mínimo, lo que pide la ley. Tiene que haber tantos metros cuadrados y esos son los metros cuadrados. Claro, ese crecimiento, si lo basamos en el crecemos porque ofrecemos servicios, pero no hay nada más detrás de esos servicios que únicamente el servicio que ofreces al ciudadano, y el ciudadano se viene a vivir por esos servicios, pero después no está respaldado los ingresos del municipio por una industria como Dios manda, por un comercio como Dios manda. Llega una época de crisis como la que estamos pasando y viene lo que viene. Empezamos a pagar farolas, empezamos a pagar fuentes. Entonces, ¿para qué hemos construido esas fuentes? ¿Para qué esas fuentes? Teníamos de 9 fuentes. ¿Por qué? Para en cuanto viene la más mínima ¿Pero por qué esas fuentes? Tenemos un pueblo súper limpio, precioso. Pero es que no hay nada dentro del casco urbano. Nada. De que tú puedes irte al ballet ruso y estar viendo en la Nucía al ballet ruso. Pero para comprarse unas medias tiene que bajar a Benidorm, porque no hay comercio, ha desaparecido el comercio. El 25% de paro juvenil. La ciudad del deporte europea, tal. Vale, vienen equipos de baloncesto, de tal. ¿Dónde se alojan? ¿Tenemos infraestructuras para alojar a la gente? No, hay que bajar a los hoteles de Benidorm. Y yo encantado de los hoteles de Benidorm, que son los de Alfaro. Vienen equipos de baloncesto, entre otras cosas, porque le estamos pagando al año a la Federación Valenciana de Baloncesto 12.000 euros para promoción del deporte. O sea, nosotros promocionamos el baloncesto de la Federación Valenciana de Baloncesto para que después nos manden la final de la Copa de Valencia al polideportivo. A Mónica Naranjo la conoces. Eva María Naranjo, perdón. Eva María Naranjo, Mónica Naranjo es la cantante. Eva María Naranjo estaba aquí. Como resulta que el Ayuntamiento de Benidorm no podía mantener o ayudarla a su, que me parece correcto, hay que ayudar a los deportistas, a la Nucía. Lo mismo ha ocurrido con otras disciplinas deportivas que se han tenido que subir a la Nucía. La Nucía, ¿podemos mantener eso? ¿Queremos mantener todos los ciudadanos ese nivel? O la paradoja de que recogemos el Mediati cuando Alcoy estaba ya hasta el gorro del Mediati porque era insostenible, hasta el gorro, y entonces lo recogemos en la Nucía. Desaparece el Mediati sin ningún tipo más de sin explicaciones. Y lo de la ciudad deportiva de Europea 2013, bien, pero ¿qué beneficios nos va a aportar al pueblo de Andalucía? Una promoción turística. 1000 temas en 2 minutos. Y yo creo que ese debate no está centrado y la gente que nos esté escuchando no van a entender muy bien la crítica. Yo creo que para ser consecuentes tenemos que centrar los debates. No se puede convertir esto en un marujeo, que uno dice una cosa y los otros 4 lo apoyan. Seamos consecuentes. Si os parece, vamos a proyectar otro vídeo que tenemos preparado acerca de los presupuestos municipales, porque a mí me resulta muy curioso que en un municipio, por ejemplo, como Benidorm y otros de la comarca, donde hay grupos municipales que se coaligan, como por ejemplo Altea, haya terminado el año 2012 y los presupuestos del 2013 están aprobados, con lo que supone que varios grupos municipales se entiendan. Es muy complicado. En cambio, la Nucía, que tiene una mayoría del Partido Popular absolutamente aplastante y de la cual no habéis querido hablar todavía, y yo creo que aunque aquí no haya ningún representante del equipo de gobierno actual, sí merece un respeto ese 70% de ciudadanos que han elegido la opción política de Bernabé. Algo bien tendrá que estar haciendo este hombre y su equipo de gobierno para que lo elija tanta gente. Y si no es así, explicarme por qué le vota tanta gente. Compra de votos, no lo sé, lo voy a dejar ahí. Pero en cualquier caso, hay unos presupuestos municipales del año 2013 sin aprobar, cuando la mayoría es de 13 concejales de 17. Pues alguien me lo tiene que explicar. Vamos a ver el vídeo de los presupuestos y iniciamos la tertulia. Acabamos de finalizar el año y en el Ayuntamiento de la Nucía todavía no se sabe nada de los presupuestos municipales para este año 2013. El futuro económico de la localidad para el ejercicio que acabamos de inaugurar es a día de hoy
una incógnita. Todavía colea la denuncia formulada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pepa Rosa Iborra, quien hace tan solo mes y medio denunciara un nuevo incumplimiento del equipo de gobierno que dirige el alcalde Bernabé Cano, del Partido Popular, del plan de estabilidad con un desfase de 2,2 millones de euros, y que hay otro informe de intervención que emite reparo al constatar que el equipo de gobierno ha pagado facturas por importe de 5 millones de euros sin consignación presupuestaria. El estado de morosidad en este momento, la cifra asciende a unos 9 millones de euros, que se habían pagado facturas por valor de 5 millones de euros, con facturas que todavía no estaban reconocidas, y había un informe negativo, un informe de reparo por parte de intervención, a que el Ayuntamiento de la Nucía no está saneado, debe dinero y mucho. Y aparte de eso, me parece que estamos ya a finales de año y todavía no sabemos nada del presupuesto del 2013. Por su parte, el portavoz del CDL en el Ayuntamiento nuciero ha explicado que las cuentas municipales no están saneadas y que el consistorio debe mucho dinero. No se tiene ninguna noticia de los presupuestos, ni hay ni un borrador, ni hay ninguna propuesta, ni se ha convocado ninguna reunión, no con la oposición, no sabemos si el equipo de gobierno la habrá tenido, pero no sabemos absolutamente nada de los presupuestos. Existe el informe de morosidad del tercer trimestre, en el que vamos viendo pues que empezamos el año en el primer trimestre con cerca de 11 millones en morosidad, de facturas que están incumpliendo el plan contra la morosidad. En el segundo trimestre se rebajó a 4 por todo el apoyo del gobierno con el plan para liquidar facturas de años anteriores, y ahora en este tercer trimestre ya estamos otra vez en 9 millones de facturas que han sobrepasado el tiempo de pago marcado por la ley. Entonces, en vista a esos informes, nos tememos que para el año que viene pues vamos a continuar subiendo la morosidad. El presupuesto del año 2012 estaba alrededor de los 17 millones de euros, que hay 9 millones de facturas que ya están incumpliendo el plazo de pago vigente. Pues nos tememos que las facturas siguen siendo facturas de infraestructuras que no se quieren parar por un encabezonamiento del alcalde en continuar haciendo más infraestructuras, y que a su vez las infraestructuras van generando gastos de mantenimiento, gastos de personal, y todo eso va sumando. Bueno, se han comentado bastantes cosas. A mí lo primero que me gustaría saber es cómo es posible que en un municipio que tiene una mayoría absoluta del Partido Popular, de 13 concejales de 17, no se estén, o sea, a día 3 de enero los presupuestos municipales del año no estén aprobados. Es lo que comentábamos en el vídeo, lo que nos tememos es que exista un desbarajuste económico que sea prácticamente imposible cuadrar un presupuesto. Y aparte tenemos otra cosa que me imagino que también estará influyendo en la confección del presupuesto, que es los problemas que está viniendo con el personal del ayuntamiento, lo que le impide el hacer una relación de trabajadores de la plantilla del ayuntamiento, porque tenemos oposiciones anuladas por sentencias, oposiciones recurridas por los mismos opositores, personal que lo damos de baja, ahora lo cogemos. Entonces es imposible cuadrar una plantilla municipal que tiene que estar incluida en los presupuestos, y juntas eso junto con el desbarajuste económico, y que además en la área económica del ayuntamiento no tienen ni idea de los presupuestos que se están haciendo por un asesor externo que tampoco sabemos quién es ni quién deja de ser. Pues así estamos, un ayuntamiento con mayoría. No se pueden decir más cosas en menos tiempo, y a 3 de enero sin presupuestos. Sí, en el presupuesto del 2012, que se presentó en el 2012, en el año ya en curso, en el año en curso, el que debería haber finalizado y debería haberse presentado ya el del 2013. Correcto. No tenemos noticias de ninguna clase de ese presupuesto. ¿Del 2012? Del 2013. Ah, del 2013. El del 2012 sí que se veía que no se cumplía con el plan de estabilidad ni el plan de ajuste que pretendía el Ministerio de Hacienda. Que pretendía, ¿no? Que la ley obliga, ¿no? Obliga el Ministerio de Hacienda. Muy bien, que era por ley. La ley dice algo así como que el alcalde que no cumpla con ese plan puede pagar con su propio patrimonio, ¿eh? De acuerdo. Eso lo recuerdo. Perfecto, sí, era eso, es por ley que tiene que cumplirse. No se cumplía y se aprobó en pleno la subida de los impuestos, el IBI, tasa de la subida del tratamiento de residuos sólidos, el tratamiento de vehículos, la subida del impuesto sobre los vehículos. Correcto. Entonces, con eso se nos decía, el informe decía que se cumpliría con el plan de estabilidad y el plan de ajuste
que pide por ley el Ministerio de Hacienda. Y en ningún momento... El plan de ajuste también habla de una reducción considerable de muy trabajadores municipales. Muy bien. Y aquí en la no todo tiene por qué ser subir impuestos, también se puede reducir la nómina municipal. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Pues estamos viendo que se han convocado más oposiciones, ¿cómo? Más plazas. En el 2012 se convocaron... Eso es ilegal, no se puede. Vamos, hasta donde yo sé, no se puede convocar. Sí, porque son de años anteriores. Y entonces se puede convocar en este año un curso, porque son vacantes de años anteriores. Entonces entran como personal laboral. Entonces también apunto lo que dice Rafa, en que hay un desfase en cuanto al pago de facturas. Hay un informe de reparo de legalidad por parte de Intervención, hay informes de servicios económicos que no sabemos bien quiénes son, quiénes los hacen, y estamos a 3 de enero y todavía no tenemos noticias. Eso me suena a la novela de Eduardo Mendoza, Sin noticias de GURB, pues sin noticias del presupuesto del 2013. A mí hay varias cosas que me llaman la atención. Por un lado estáis hablando de contratación de personal, sí, que independientemente de que eso sea legal o no, yo ahí no puedo entrar si no conozco la materia, cuanto menos sí que llama la atención el escuchar cosas así en la época actual. Es decir, llevamos 5 años de una crisis importante a nivel nacional, donde todas las empresas privadas han reducido sus plantillas en más de un 50%, si es que no han cerrado, que es el caso de millones de empresas, y vemos que los ayuntamientos en general, pero en este caso el que nos atañe es el de la Nucía, siguen contratando gente. Sí. ¿Esto cómo es posible? En el 2008... Dejando de pagar facturas. Sí. Dejando de pagar facturas. No tiene otro sentido. No creo que sea también solamente eso. Yo creo que ahí había unas vacantes que cubrir y se puede convocar con carácter retroactivo unas oposiciones, aunque sean en el 2012. En los 11 años de gobierno del actual equipo de gobierno, del actual alcalde, el presupuesto en gastos de personal se ha duplicado. Sí. Pasamos del 2002 de 2.600.000 euros, se ha multiplicado por 3, casi. A 2012 a 5.200.000. Sí, eso es más del doble. No, pero teniendo en cuenta además que en este periodo de tiempo se han privatizado una serie de servicios que antes los prestaba el ayuntamiento, como puede ser pues el servicio de alumbrado público, el servicio del mantenimiento de la red de agua, la basura parte estaba también todavía por personal municipal. Vamos a ver, quiero entender que en el año 2002 lo que es el agua, la basura, la limpieza de edificios públicos, eso corría a cargo del ayuntamiento. La piscina privatizada, que ahora está privatizada, el alumbrado público, todo eso era personal del ayuntamiento. Y el ayuntamiento se gastaba 2.500.000 euros en la partida, en el capítulo número 1, gasto de personal. Y hoy, año 2012, con la que está cayendo, resulta que el ayuntamiento se gasta 5,5 millones de euros en la partida de personal, es decir, lo ha multiplicado por un 60%, y encima todos estos servicios se han privatizado. Sí. Explicarle un poco a los ciudadanos quién se está llevando el dinero, porque aquí hay algo que no cuadra. Això és el que voldríem saber. Com no ha vingut ningú del PP, no ens ho pot explicar. Ese es el problema. La verdad es que... Bueno, por lo visto no nos preocupa a ninguno. Claro que preocupa. Es que al final claro que nos preocupa, pero es que quejaros de lo que leemos a nosotros, de que la oposición de la Nucía es bastante light. Nos preocupa, yo os veo actuar de manera bastante light. Nos preocupa, esto es muy grave lo que estamos diciendo aquí. Nos preocupa, pero de una forma todavía más, porque es que ahora estos datos que estamos dándote, a estos datos se les va a dar la vuelta de que la oposición lo que pretende es que el ayuntamiento despida gente. Nosotros lo que cuando no es todo queremos, lo contrario. por lo menos el Grupo Socialista nunca ha pretendido que el ayuntamiento sea la empresa que contrata a todo el mundo en la Nucía. No sea una agencia de contratación. Eso está claro. Ahora, después de privatizar el servicio de aguas, sí, tengo aquí lo agua, de la basura, lo de la limpieza, que tripliquemos la cantidad en personal, la cantidad de dinero en personal, algo está haciéndose muy mal. El dinero se va sin duda a alguna parte. Es decir, o las concesionarias, alguien puede a cambio de hacer... A esas concesionarias se les paga un tanto por gestionar. Pero vamos a ver, pero de ahí... ¿cuánta gente había contratada en el Ayuntamiento de la Nucía en el año 2002? ¿Y cuánta gente contratada en el año 2012? Y ahí sabremos los datos. Pues el triple.
No lo sé, yo no lo sé, vosotros sabréis que soy político. No, pero ya no se trata del número de personas que tienen que tratar. Es su función. Es su función y cómo están contratadas esas personas. Tú ves, por ejemplo, en el 2012, la plantilla del ayuntamiento, según está publicado en el boletín oficial del Estado, la plantilla del ayuntamiento de la Nucía, incluidos los 13 cargos de electos con dedicación, o sea que cobran algún sueldo. Los concejales del Partido Popular. Y incluidos son los 13 son los únicos que cobran alguna. 5 son dedicación exclusiva. Y los otros son dedicación parcial, pero todos cobran. Incluidos estos 13 concejales, más los 5 cargos de confianza, la total de la plantilla eran 175 personas. De esas 175 personas... Bueno, no es mucho, ¿eh? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Finestrat, con muchísimo menos habitantes, tiene más. Quiero ir un detalle concreto. También tiene privatizado todas las gestiones del agua, de la basura. De esas 175 personas, 81 estaban con un contrato de duración limitada. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Sí. Pero de los 75 funcionarios que firman aquí, personal funcionario, de esos 75 funcionarios, 32 son policías locales, que de acuerdo que son funcionarios también, pero habría que considerarlos como un ente aparte de lo que es los funcionarios. Bueno, son contratados públicos también. Hay 30 funcionarios interinos, que cuando habla de funcionario interino, el funcionario interino tiene una función muy concreta, es una función temporal, casual y momentánea, y por unas necesidades. No puede estar como funcionario interino 5, 6 o 7 años como están. ¿Y eso ahora tenemos un problema en la Nucía. En el 2008 se convocó unas 20 plazas de funcionarios interinos y el Partido Socialista en ese momento también presentó un acta notarial diciendo quiénes serían los que aprobarían esas oposiciones, porque por desgracia y lamentablemente, repito 1000 veces, no me gusta acertar el 100% de los casos, pero si acierta es que aquí no hay transparencia, no hay igualdad, no hay mérito, no se cuenta con nada de esto. ¿Cómo puede ser? De esos 20 funcionarios interinos que entraron, en el 2012, en julio del 2012, ha habido una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia en el que anulaba esas plazas. Correcto. Por una serie porque no estaba bien convocada la mesa de negociación, porque no se veía la urgencia ni la necesidad de 20 funcionarios interinos, que es, como decíamos, son para casos muy puntuales y que realmente sean necesarios. Hay una serie de irregularidades en todo el proceso de oposición que ha hecho que se anule. ¿Qué ha pasado con esas 20 personas que están trabajando y están cobrando un sueldo? Todos los meses el ayuntamiento, el pleno del ayuntamiento, el departamento de intervención nos pasa un informe de reparo de pago de esas nóminas, porque se está cometiendo una ilegalidad. ¿Y se siguen pagando? Y se siguen pagando. El pleno tiene potestad para aprobar o no esas nóminas, pero esas plazas habría que amortizarlas por una sentencia. ¿Y por qué no se? Y las deben de cumplir. Pero ahora por eso, casualidad también, ahora hace nada ha salido en el boletín oficial del BOP, en el boletín oficial de la fecha del 21 de diciembre, y han salido convocadas 20 plazas de funcionarios interinos, esas 20 que están anuladas por el Tribunal Superior de Justicia, y que durante todo este tiempo, desde julio hasta ahora, a esos trabajadores no se les ha informado de cuál era su situación, y ha sido cuando el sindicato Comisiones Obreras ha dicho que hay que ejecutar la sentencia. Entonces ha sido cuando han hablado con ellos y les han dicho: vamos a convocar, señores, otra vez la oposición, y mucho me temo que volverán a entrar. Hay algo que no me cuadra, y es como un presupuesto de 17 millones de euros destina cerca del 30 y tantos % al capítulo número 1, que sinceramente no me parece exagerado comparándolo con otras administraciones locales del entorno, por ejemplo Benidorm o Villajoyosa dedica mucho más del 30%, pero en cambio sí que me sorprende los datos que hemos dado de cómo se ha multiplicado por 3 el gasto de personal cuando se han privatizado muchos servicios, y tampoco ese personal se ve que esté atendiendo todas esas infraestructuras que se han creado, porque luego veremos un vídeo en el que vemos que todos los centros sociales permanecen cerrados. Entonces,
¿Alguien me puede explicar este sinsentido? El presupuesto crece... Aumenta el patrimonio... No es únicamente crece el patrimonio, pero no... el personal que figura como plantilla del ayuntamiento. Alrededor de lo que es el ayuntamiento tienes todo lo que es colaboración social, que son una serie de empleos que está dando el mismo ayuntamiento con unos contratos de colaboración social. Tienes la utilización de los talleres de empleo, que se utilizan pues muchas veces el taller de jardinería, pues las prácticas son podar el seto de la carretera que une venidor con la correcta. Tienes las concesionarias que sirven también como, eso es dificilísimo de demostrar que una persona entra a trabajar en una concesionaria por una influencia, pero vamos, está ahí. Bueno, a ver, en un pueblo se conoce todo el mundo. Por eso digo que y si aquí tenemos un artículo de prensa, como ha dicho Peparrosa, el PSOE acierta ante notario las plazas de una oferta de empleo en la Nucía. A mí, si esto no es de juzgado de guardia, que venga y me lo diga alguien. Eso es reincidencia, porque esta es la segunda vez. En el 2008 fue la primera y esto es del 2008. Yo, de haber leído esto a tiempo, te hubiera pedido, por favor, que me dijeras qué número iba a salir en la Lotería Nacional para haberlo comprado. Eso es lo que... No me ha tocado ni devolverme el dinero. Pero tengo entendido que acertaste en ese documento ante notario, aciertas el nombre de las 20 personas que un mes y medio después van a entrar. No, 20 no. En este caso son menos. En este caso son 8 personas. Y aciertas las 8 personas, 8. Pero eso no es un delito, o... no pregunto, eso no es. Eso es engaño, burla y sinvergonzonería. Por lo menos huele mal. Eso es no pasa nada, engaño, y tanto nada. Que pasa. Hay muchos, después de salir la nota de prensa, han habido muchos aspirantes a las plazas que se han puesto en contacto conmigo. Los he ayudado, nos hemos ayudado mutuamente a hacer recursos y estamos en vía administrativa. Habrán también pensado que para qué se presentaban, ¿no? Sí, cuando ya sí. Han pagado bastante. Hay una persona... Sí, es que además estas personas se sienten engañadas, es que les han engañado. Por cada una de las plazas se presentan 70 han perdido el tiempo, el dinero y la ilusión. ¿Por cada plaza? Sí, en algunas 40, en otras 50, en otras 70. O sea que hablamos de 8 posibles puestos de trabajo, al cual han optado cerca de 500 personas. Si son 70, 80 por cada 400, da igual, cuando ya estaban prácticamente concedidas. O sea, es una tomadura de pelo. Y el pueblo con estas actuaciones no se subleva, no pasa nada. No se subleva porque allí están les persones que van a entrar, vull dir que és que ho veiem tots. Ella va anar ante notari per a que quedara constància, però tu ves la llista de les persones que va entrar perquè este és familiar de no sé qui, o perquè este és amic de tal consellal, o este és del PP. Y bueno, pero lo acierta. O sí, y una vez que tú has demostrado ante notario lo que va a suceder, ¿cómo no se actúa judicialmente ante estas? Porque esto es una inmoralidad, ¿no? Es una inmoralidad moral. Es todo su tiempo. Estamos agotando la vía administrativa. Y por supuesto no contra las 8 personas que han sido judiciatarias, sino contra quien permite esa inmoralidad. Es que claro, se incumplen totalmente los principios básicos constitucionales de mérito, capacidad, igualdad. No hay transparencia. En la página web oficial del ayuntamiento tenemos un soporte digital en el ayuntamiento que debería venir todas las bases, todas las listas. A mí me ha tocado ir al ayuntamiento, al tablón de anuncios, con un lápiz y un papel, porque tampoco me hacían fotocopias, apuntándome a ver si iba acertando o no. Que eso me parece ¿Quién no te hacía fotocopias, Peparrosa? Bueno, allí me dijeron que tenía que pedirlo directamente al secretario municipal. Pero vamos a ver, una concejala electa del municipio de La Nucía, portavoz de un grupo municipal con la importancia del Partido Socialista, ¿no le hacen una fotocopia al despatx? No, pero sí he pedido, eso sí que lo tengo, sí que he pedido al secretario municipal del ayuntamiento las actas con las notas y el tribunal, eso me lo han concedido, me lo han dado por escrito, ahí no tengo ninguna queja. Bueno, hemos hablado en el vídeo y estamos a punto de finalizar, bueno, no estamos a punto de finalizar, hemos finalizado ya. Por lo tanto, señores, nos vamos a tomar unos minutitos de descanso y vamos a intentar en la tercera parte del programa y definitiva ser más rápidos, porque nos quedan 3 vídeos por proyectar, pero me sabe mal no haber hablado en este capítulo de los presupuestos de qué queríais decir con eso de 11 millones de morosidad, 9 millones de morosidad, porque estamos hablando de más del 50% del presupuesto. A mí me huele, pero estamos fuera de hora, a mí me huele a que el año que viene perfectamente el Ayuntamiento de La Nucía se puede colapsar perfectamente. Señores, esto lo veremos a la vuelta de la publicidad.